Nunca creí que una película tan perfecta como Into the Spider-Verse tuviese una secuela aún mejor. Across the Spider-Verse es la mejor película de animación que he visto en toda mi vida. Who do you think you are? Really? Bienvenidos amigos y amigas a la habitación 1408 y esta vez les vamos a traer la reseña de la tan esperada, bueno para nosotros, no sé si para ustedes, la reseña de la película Across the Spider-Verse, la secuela de Into the Spider-Verse que salió en el año 2018. Y antes de hablar de la película, obviamente no se olviden suscribirse al canal, darle like, clic a la campanita, compartir, ya saben que todo esto nos ayuda siempre a seguir creciendo los likes. Y bueno, ahora sí vamos con la película o la reseña. Spider-Man Across the Spider-Verse, también conocida como Spider-Man a través del Spider-Verse en español, es la tan esperada secuela de la aclamada película animada Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018. En esta película, Miles es catapultado al multiverso, donde se encuentra con otros Spider-Man quienes son encargados de proteger su existencia. Pero cuando los héroes no logran coincidir en cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta al resto de arácnidos y debe definir lo que significa ser un héroe para salvar a las personas que ama. Bueno, esta película es muy diferente a la anterior en todos sus aspectos, ya sea en personajes, en guión, en animación, lo que sea. Pero tenemos que recalcar que los personajes acá redefinen más lo que es Spider-Man. No solo Miles Morales como fue en la anterior película, sino en este caso Gwen, en este caso Peter B. Parker, o en el tan esperado Spider-Man 2099 Miguel O'Hara, que lo hemos visto en cantidad de veces en los cómics. Bueno, acá en Perú, en las Pepsi Cards de los años 90, muchos sabrán lo que son, hartamente coleccionables. Pero todo esto, todo lo que conlleva ser un héroe, lo que conlleva hacer lo correcto como Spider-Man, es muy complicado, porque si bien sabemos que el personaje arácnido siempre ha ido solo de la mano, no es como otros personajes que son como una familia, como los Fantastic Four, como los X-Men, como los Fast and Furious, como Fast and Furious, también como Toretto y sus amigos. Spider-Man siempre ha sido un personaje en soledad y que se le ha ido complicando mucho toda su vida, y lo vamos viendo a través de los cómics, de las películas, de las animaciones, de las series, todo. Y acá no es la excepción. Los personajes en sí han ido mejorando infinitamente con lo que han sido con lo que ha sido la película anterior. La película anterior nos presenta los personajes. Esta vez nos desarrollan tuititos los personajes. Una parte más para Gwen, obviamente, ¿no? Que su voz, o mejor dicho, la actriz que le da la voz, que es Hailee Steinfeld, que le hemos visto como Kate Bishop en el MCU, hace una interpretación magnífica como Gwen, como ya lo hemos visto en la anterior película. Y bueno, y Shameik Moore como Miles Morales también mejora un montón, pero el que más me ha sorprendido ha sido Oscar Isaac como Miguel O'Hara, como Spider-Man 2099, y todo lo que conlleva, toda la historia y el sentimiento que le dan estos personajes, o bueno, estos actores de doblaje a los personajes, ayuda mucho a que la trama, ¿cómo decir?, conecte más con nosotros. Bueno, lo que tú dices me parece correcto. Esta película sí redefine lo que es ser Spider-Man, pero no se aleja de su esencia. ¿Qué es para ti ser Spider-Man? Al menos para mí es un héroe que se enfrenta contra un sinfín de problemas y muchas veces no está preparado para esto porque tiene que tomar decisiones muy difíciles que pueden afectar a las personas que él ama. Y esto es básicamente la esencia de la película, lo que vimos en la primera película, lo que hemos visto en esta película también. Si pudiese darle un significado a esto, es que las películas de Spider-Man Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse son las mejores representaciones o las más fieles a lo que es ser el personaje de Spider-Man. No Peter Parker obviamente, porque el personaje principal es Miles, pero sí a lo que es ser Spider-Man, lo que es ser este héroe solitario, como ya dijiste, que debe tomar decisiones muy difíciles que afectarán su vida, pero siempre lo hace porque es un héroe, porque él sabe lo que es ser un héroe y tiene que tomar riesgos y tiene que tomar decisiones en las cuales no está de acuerdo. Con respecto a los personajes, esta película nos introduce muchos más personajes que la película anterior. En la película anterior vimos un grupo de Spider-Man que estaba, bueno, se reunió para detener a Kingpin en el universo de Miles, y en esta película vemos una infinidad de personajes. O sea, obviamente no todos son protagonistas porque no se puede, pero hay un montón de personajes que interactúan directamente con Miles, y lo que me gusta de esta película es que esos personajes, al menos los que interactúan con Miles directamente, tienen una personalidad definida y rasgos completamente definidos y distintos a los otros, lo que hace que esta película nos dé una variedad o una diversidad muy amplia en cuanto a personajes. Tenemos a Miguel O'Hara, como ya dijiste, Spider-Man 2099, tenemos una Spider-Woman que es de un universo diferente, que tiene un afro, me parece. Tenemos a Spider-India, bueno, Spider-Man, que es de la India, Spider-Punk, que es para mí uno de los mejores personajes de la película, sí, que no sale tanto como otros, pero en las partes que aparece es determinante para la historia y para el desarrollo del personaje de Miles. Tenemos obviamente a Gwen, que vuelve de la película anterior, y lo que más me gusta de Gwen es que podemos ver lo que sucedió con ella después de los eventos de la película anterior. Esto que pasa justifica muchas de las acciones que ella toma a lo largo de la película, y obviamente, bueno, Peter B. Parker, pero como ya dijiste, creo que en todas las actuaciones de voz, obviamente Miguel O'Hara es el que más destaca también para mí. Lo que hace Oscar Isaac al dar su voz para este personaje le entrega una, o sea, le da una personalidad que
sientes que el personaje ha sufrido por mucho, pero también que tiene esta voz de líder, esta voz de mando y que los otros Spider-Man lo siguen siempre. Tú dices que hay un montón de personajes, obviamente no pueden incluir a todos porque se sobresaturaría de personajes. Ya hemos Claro. visto esto con los personajes, bueno, no hemos visto esto, bueno, ya hemos visto esto con las películas de Spider-Man 3 y de Amazing Spider-Man 2, donde tratan de meter un montón de personajes y que todos sean igual de importantes, pero al final la película termina estrellándose porque ninguno le da, o sea, no le das ninguna profundidad a ninguno y aparecen porque ya. Acá es como que te lo muestran por medio de fanservice o bueno, cameo, fanservice, que ayuda mucho a entretener la trama, pero sin olvidarnos de que los personajes principales están ahí. Entonces vamos viendo que a través de la película nos va mostrando la madurez de Miles ya no como Spider-Man, sino como héroe, por así decirlo, ¿no? Porque vimos que en la anterior película vemos de cómo es creado Miles, el Spider-Man de Miles Morales, quién lo va guiando, los demás Spider-Man lo guían y termina con Spider-Man, bueno, Miles Morales siendo ya un Spider-Man, ¿no? Pero acá vemos que ya tiene que tomar unas decisiones más difíciles, por así decirlo. Y para ello tienes a una voz más razonable como la de Miguel O'Hara, que te dice cuál está bien, cuál está mal. A esto también Miles le enseña de verdad si son los verdaderos héroes, qué es lo que tienen que hacer para ser héroes, ¿no? Entonces hay ese conflicto entre todos los Spider-Man y de que cada uno va creciendo porque cada uno va aprendiendo un poco de ello. Y eso me gusta mucho, aparte de los personajes, que eso es también lo que va del guión, ¿no? El guión ayuda de que todos los personajes principales evolucionen como Spider-Man y como personajes, ¿no? Como Peter, o como Miles, o como Gwen, o como Miguel. También la animación, más allá de eso, es como que es otro mundo. Veíamos que en la parte de Into the Spider-Verse veíamos cómo esta caracterización de cómic va llevada a la pantalla grande. No sé si parece alucinante, ¿no? Pero acá lo lleva a otro nivel, porque acá vemos cualquier cantidad de tipos de animación, porque a la vez que van saliendo todos esos Spider-Man, cada Spider-Man tiene un tipo de animación distinta que hace que te huele la mente, te huele la cabeza, ¿no? Te explote todo. Y que todo converja tan bien hace que este universo de los Spider-Man sea tan espectacular que uno quiere ver la película varias veces. Y no solo por eso, sino porque, o sea, la historia en sí es de un ritmo rápido. Pasan muchas cosas a la vez y te entregan mucha información así de una forma veloz, en que te están dando toneladas de información que tienes que procesar a la vez, porque, no, o sea, tienes que estar atento a lo que está pasando en la película, porque si te distraes un poco, como que pierdes la hilación y te puedes perder de algo. Y seguramente yo me he perdido de algo viendo la película, no porque me haya distraído, sino porque te muestran bastante información, te hacen bastantes chistes y te hacen un chiste y están pasando otro chiste, y las escenas de acción son llevadas espectacularmente. Toda la película en sí se mueve de una manera rápida, lo cual es bueno porque mantienen al espectador atento a todo lo que está pasando. Quizás al inicio parece que la película es un poco lenta porque comienza con una introducción de Gwen, con lo que le pasó después de los eventos de Into the Spider-Verse, pero después vamos viendo en cómo toda la información que te han dado a lo largo de la película tiene un significado al final. Obviamente hay fanservice, que Ángel ya comentó, pero esto no te distrae de lo que está pasando actualmente en la película, de lo que es en verdad importante. A comparación de otras películas, por ejemplo, como, no sé, Multiverse of Madness, del MCU en general. No tanto de ese lado, sino como Mario, por ejemplo. Mario era una película que dependía mucho del fanservice para entretener y para poder continuar con la película. A diferencia de eso, Across the Spider-Verse es una película que te entrega fanservice, pero es para entretener en ese momento, en un momento puntual en la película, porque no depende de eso. O sea, la película en sí tiene una estructura bien hecha, en que el guión por sí solo se sostiene. Vamos viendo el crecimiento de Miles como personaje, que ya hemos visto en la película anterior, cómo ha ido aprendiendo, como Ángel ya dijo, a ser ser un héroe de verdad. Vemos que Gwen ha pasado por mucho después de lo que sucedió en la película anterior, y esto le afectaba en su vida. Vemos un crecimiento también de Peter B. Parker, que vimos en la película anterior. Bueno, también vemos un trasfondo de Miguel O'Hara y por qué toma estas decisiones, y el conflicto, o cómo esto lleva a un conflicto con Miles Morales. Todo eso hace que la historia, o sea, mucha gente cuando habla de películas animadas siempre habla de películas para niños, y obviamente esta película sí es apta para todo público, pero cada tipo de público puede tomarla de una manera diferente y apreciar cosas distintas. La animación en sí, a mí me parece espectacular. Hay cosas, o sea, hay mucha gente que les gusta el live action, obviamente a nosotros también. ¿A quién no le gusta ver cosas con gente real y toda esa cosa? Pero hay cosas que no se pueden hacer en live action, y lo que me gusta de la animación es que, como ya he dicho muchas veces, la animación no es un género, es una técnica, y la técnica de animación en este caso te permite ir a límites mucho más allá de lo que podrías hacer con el live action, tanto en escenas de ciencia ficción como en el tema de acción, que va a un ritmo bastante veloz. Entonces aprovechan al máximo los recursos que tienen para poder entregarnos una película distinta a lo que hemos visto antes. O sea, Into the Spider-Verse fue una película que cambió completamente lo que era la animación en su época, y muchas películas lo han copiado, como Mitchell vs. The Machines, como El Gato con Botas 2, pero
está mucho más allá. O sea, toma lo de la película anterior y lo mejora. Cosa que pensé Ujú. que para mí parecía imposible. En cuestión, como tú dices, de la historia, hay partes que son un poco lentas, pero no es que sean lentas per se, sino que tienen que tomarse ese tiempo para desarrollar el trasfondo de los personajes, porque no todo va a ser peleas, porque van a salir miles Ajá. de Spider-Man, no va a ser todo así alucinante, ¿no? Tienen que haber partes calmadas, porque el tono de la película lo merita, entonces. Más allá de eso, como tú dices, la animación, la música es otra cosa. A mí me encantaba el tipo de música noventero, ochentero de sintetizadores cuando entran al mundo de los Spider-Man, cuando siempre sale el tema de Spider-Man 2099, lo amé, creo que eso lo voy a poner como tono de llamada. A mí me encanta, y como tú dices, hay cosas que se pueden hacer en animación que nunca se van a poder hacer en la pantalla real. Por ejemplo, este tipo de películas con todos los Spider-Man jamás se va a poder hacer en live action. O sea, han tratado de hacer algo de multiverso en Doctor Strange, pero si bien ya saben, la parte de multiverse solamente pasó en una escena donde salía Doctor Strange y América Chávez pasando de universo a universo y se acabó. Hablando de eso, antes de que sigas, a mí me gustó esta película que sí se toma en serio lo que es el multiverso. Claro. Porque vemos que es cosa de la animación, como tú dijiste, hay diferentes estilos. Vemos diferentes mundos y cada mundo tiene una característica definida en la animación. Por ejemplo, vemos desde un mundo donde está hecho de Lego y vemos todo el estilo de Lego. Como también vemos, por ejemplo, tú me habías dicho antes el video de la animación de Ben Reilly, que sale en la película, tiene un estilo diferente al que tiene, por ejemplo, el personaje de Miles Morales. Y también vemos hasta partes de live action que son obviamente diferentes a lo que hemos visto en la animación. O sea, cada universo tiene un estilo definido y eso le da una amplitud mayor a lo que vemos visualmente en la película. Claro, o sea, vemos distintos tipos de animación, pero no es que, bueno, por ejemplo, en Mitchell vs. The Machine veíamos dos tipos de animación. En Into the Spider-Verse veíamos varios tipos, pero acá es como que todo lo lleva más allá. Vemos como que en una misma pantalla vemos como que 100 Spider-Man, y de esos 100 Spider-Man son 20 tipos de distintos de animación dentro llevados en un solo plano. Entonces, el nivel que requiere eso y la paciencia para poder tener esos detalles es abismal. Y me hace pensar de que una película con 100 millones de presupuesto, bueno, que no es poco, en realidad es un montón, pueda generar tanto espectáculo visual de una película de animación que, por ejemplo, Elementals, que se están gastando el doble, todo es CGI, y como que yo ya ese tipo de películas con todo CGI ya no me parece tan impresionante como era hace como que 10 años, ¿no? Entonces acá vemos que yo creo que este tipo de animación es el futuro, por lo menos con las Tortugas Ninjas, que va a salir en unos meses, o creo que sale este mes. Ya no, sale ¿en agosto? Agosto creo. Agosto creo que sale. También está siguiendo esta misma senda, entonces esperemos que haya más, o sea, más productoras que elijan este tipo de animación, porque a mí me encanta, a todo el mundo le encanta en realidad. Es algo fresco lo que nos entrega este tipo de películas de Spider-Man. Ya hemos visto Into the Spider-Verse, como ya dije, fue algo revolucionario para su época y muchas películas lo están copiando aún. Y esta película tiene el mismo estilo, pero va más allá. Tú dijiste el tema de los colores, esta película es demasiado colorida, o sea, tiene muchos más colores que hemos visto en la película anterior y eso me encanta porque los colores que aparecen en la película tienen mucho que ver con los personajes que vemos en ese momento. Hay una parte específicamente de Gwen con su papá que me parece increíble como, o sea, los colores que usan en esa escena o sea, te demuestra el grado de detalle que tienen los directores al momento de hacer esta película. Y hemos visto que Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, o sea, le estamos alabando mucho por el tema visual, que obviamente ya hemos hablado mucha gente ha hablado infinidad de veces de lo buena que es Into the Spider-Verse y esta película es mucho mejor en ese lado, pero también el tema, o sea, no podemos dejar de hablar del guión, o sea, ya dijimos del guión, ya hemos hablado del guión ahorita también, pero es que la película está tan bien hecha que todos los elementos que tiene son excelentes, o sea, no debería ser excelentes, pero sí me parecen excelentes, o sea, no hay un aspecto negativo que yo pueda encontrar en la película. Si tuviera que encontrar algo malo en la película es que termina, o sea, que termina lamentablemente porque no puede durar para siempre, y lo malo es que es una primera parte y la continuación va a salir el próximo año, felizmente. Bueno, no es que sea primera parte, esta es la segunda, ¿no? No, claro, Es la segunda pero trilogía. Pero cuando hicieron la trilogía, esta película iba a ser una sola y la partieron en dos. Claro, y bueno, esta es la segunda película en el año que vemos que termina así con un cliffhanger de qué va a pasar, ¿no? Yo he visto tres. Como pasó con Fast X. Bueno, yo he visto Fast X. Fast X terminó igualito, como de que, ¿ay qué? ¿Así acaba? Bueno, por lo menos en Fast X dije, por fin acabó, ¿no? A cambio dije, no, ¿por qué esta acabó? No puede ser. Ahora esperar, según dices, que va a salir en marzo la otra. En marzo leí. Esperemos que la terminen pronto, porque Fast X creo que querían sacar la parte 2 todavía en 2 años, así que veremos qué pasa. Bueno, ojalá nos sorprendan con algo bastante emocionante en la siguiente película. No sé si, o sea, no sé si puedan superar lo que hicieron aquí, pero también dije lo mismo con esta película, no sé si podía superar lo que hicieron con Into the Spider-Verse y lo hicieron. Y la verdad, creo que si tuviera que definir de una sola forma esta película es que es más ambiciosa que la anterior. Algo que quise mencionar al comienzo es que es mucho más ambiciosa que la anterior. La historia es
tiene mayor escala y vemos un villano que es un verdadero antagonista para el que viene a ser Spider-Man y ese tipo de películas animadas. Igual Spot. Mucho más de lo que era Kingpin y sus secuaces en la primera película. Ujú. Pero bueno, vamos a pasar directamente ahora con el puntaje de la película. ¿Cuánto le das tú a Spider-Man Across the Spider-Verse? Yo creo que no es ninguna novedad, yo le voy a dar un 10, o sea, prácticamente no hemos dicho nada malo de la película y hemos alabado al 1000% todo lo bueno que tiene, así que bueno, es 10 de corazón. Creo que es muy difícil no darle un 10 a esta película. O sea, si ya dijimos que Into the Spider-Verse es una película magnífica, que no sé si no me acuerdo ahorita si es que le encontré un fallo en ese momento, pero esta película es mejor. Y hay mucha gente que se va a quejar por el final. A mí, o sea, yo he visto gente que se quejó por el final. Ujú. Para mí no es una queja, para mí acaba de la mejor forma que podía terminar. Tiene una conclusión, pero también tiene un cliffhanger que te deja atento y con mucha expectativa para lo que va a pasar en la siguiente película. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte. No se olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, compartirlo, comentar, activen la campanita para que estén atentos a nuestras novedades y nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408. Chao, chao.